Ok, 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y dejémoslo ahí por ahora. Ok, este es texto como facilito, ¿verdad? ¿Sí o qué? Fácil. Ahora, vamos a ver. Pablo dice, exhorto ante todo, o sea, principalmente, antes que cualquier otra cosa, exhorto a que se hagan rogativas. ¿Qué son rogativas? Sí, cuando uno ruega, pide, pero ¿qué sería rogativa? ¿Todas las peticiones son rogativas? Constantes, sí, esa es una de las características de la rogativa. ¿Qué más? ¿Qué otra característica podría ser la rogativa? O sea, aparte de ser constante. Como suplicando, muy bien. También es insistente. O sea, la rogativa es insistente, es una persona que está suplicando con insistencia. ¿Podríamos decir así? Ok, entonces dice oraciones. ¿Qué son oraciones? ¿Ah? Aquí dice, primero dice rogativas, después dice oraciones. ¿Qué serían oraciones entonces? Si rogativa... ¿Ah? Lo que está pidiendo. ¿La qué? Las peticiones. Ok, ¿solamente son peticiones las oraciones? ¿Las oraciones son solamente peticiones? Entonces, ¿qué es orar? ¿Qué serían oraciones? Ok, entonces estamos hablando de que rerogamos y estamos hablando con Dios, ¿verdad? Bien. Entonces dice peticiones. Ya dijimos que rogativas eran peticiones, ¿cierto? Entonces, aquí ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de peticiones? Pareciera que viene inclusive como bajando, ¿no? Dice rogativas, oraciones, peticiones, como que es menos, ¿sí o no? ¿Diríamos que peticiones es menos? A ver. Petición es pedir. Rogativa es algo que, por favor. Por favor, ¿qué? Por favor, es que el Señor hazlo. Ok. Una súplica. Según se ve la escritura, viene siendo como lo último ya, porque rogamos primero las oraciones y peticiones, lo último que veo ahí, ¿no? Básicamente Pablo Entonces, está como usted dice, que viene de abajo, de arriba hacia abajo. desglosando, está como reforzando. Ok, básicamente la idea, ¿cuál es la idea? La idea es que no puede ser algo liviano, no puede ser con apatía, no puede ser sino que tiene que haber, ¿qué nos motiva a nosotros a rogar? La necesidad. Nos motiva a orar cuando usted sufre Cuando sufrimos. por algo, por Ok. alguien. Cuando vemos a tenemos alguien una... sufriendo. Ajá, no es simplemente una necesidad la que nos hace rogar, ¿no? Tiene que haber algo más que una necesidad para que nosotros en realidad roguemos, ¿sí o no? De la bienaventuranza, el que llora. Ajá. Llora por el sufrimiento de las personas afuera. Ok. Esa es una, digo yo. O sea, tiene que despertarse dentro de nosotros una pasión. Una pasión. Pasión no es simplemente correr, pasión abarca muchas cosas. El rogar, vamos a hablar de Ana, ¿ok? ¿Qué hizo Ana? ¿Estaba rogando sí o no? ¿Estaba orando sí o no? ¿Estaba pidiendo sí o no? ¿Por qué?
ella tenía un... Pero había algo más, o sea, no era solo la pasión por tener el hijo. Ay, sí, ¿quién se aprendió el versículo de Primera de Samuel, capítulo 2 que pusimos? Eso está en su hoja que le entregaron el domingo antepasado. No, ¿qué? Aquí usted se le entregó la oportunidad. No tengo hoja, se le dio una pan. Así que no eche ese cuento. Aquí, si acaso Joana. Entonces, veamos. Ana hizo todo esto que vemos aquí. No era solo la necesidad de Dios. ¿Qué la impulsó a ella a orar de esa manera? ¿Qué dijo ella cuando el sacerdote le dijo, digiere tu alcohol, digiere tu... ¿Qué dijo ella? ¿Qué era qué? Yo soy una mujer ¿qué? Atribulada. Atribulada. Ella tenía una... ¿Ah? Ella tenía una tormenta. Me gusta, era una aflicción. Dice Elena, tenía una tormenta dentro de ella. Y tenía que sacar esa tormenta. ¿Y dónde la llevó? Delante de Dios, al altar. Bueno, que ella no estaba en el altar realmente. Ella no estaba en el altar. Pero nosotros llamamos altares. Sí, en el léxico cristiano estaba en el altar. ¿Okay? Pero ella fue al templo delante de Dios y derramó la tormenta que tenía dentro de ella. Entonces Pablo dice que hagamos todas estas cosas y que añade al final. Acciones de gracia. O sea, no es yo voy a Dios y empiezo a llorar y a clamar y no sé qué. Llega un momento en que tienes que darte cuenta que ya Dios escuchó. En que ya Dios respondió. Vamos a pasarla de atrás adelante. Aquí he puesto de honor al lado mío. Aquí frente a mí. ¿Ah? Sí, porque tengo que aceitarlo para que esté... Para que no... Para que no chille. Bueno, ok. Entonces, ella... llega el momento en que tú tienes que comprender a quién le estás orando, a quién le estás pidiendo, a quién le estás rogando. No estás pidiéndole al presidente de tu nación, no le estás pidiendo al diputado ni al representante de corregimiento. Estás hablando del Dios Todopoderoso, pero también estás hablando del Dios misericordioso. Y que cuando Él escucha tu oración, tú tienes que decir, o sea, tú dice, ¿qué dice? A ver, esto es algo que yo creo que llega a ser como imperdonable, este es uno de esos versículos que yo digo que son imperdonables, que la iglesia cuadrangular de Huile no se los sepa. A ver, que no tenga ni siquiera idea, que yo les pregunte y no me puedan contestar nada de ese versículo. ¿Qué dice Hebreos 11:6 acerca de acercarse a Dios? No, está muy lejos. Hebreos 11:6. No, ni lo busque, porque antes que usted lo encuentre yo lo... Es imposible agradar a Dios. Ajá. Por lo menos Elena tiene idea de cuál es. No, mentira. Ah, no, le soplaste, Hermano, le soplaste, así no. No, pero No. yo estaba ahí, no estaba Ah, no, sin soplo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tienes que saber a quién te estás acercando. Y que la respuesta de Dios para ti, sea cual sea, ya sea sí o sea no, es buena. Por lo tanto, cuando tú te acercas a Él y ruegas y clamas y todo lo demás y te derramas, y ya cuando nada más quedas hecha líquido ahí, entonces ya te toca decirle gracias Señor. Gracias Señor. Pero miren que no dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y que den gracias. Dice acciones de gracia.
acciones de gracias. O sea, no simplemente es darle gracias a Dios, es demostrar el agradecimiento a Dios. ¿Cómo se hace eso? En la oración. Es que la oración no es solamente el poner... O sea, ¿qué dice? Primera de Tesalonicenses 5:17, lo acabamos de ver hace poquito. ¿Qué dice? Es un texto súper corto, nada más tiene... Orar sin cesar. ¿Ok? Entonces, cuando yo me paro, déjame mostrarte qué es acción de gracia. Cuando Ana se paró después de orar, ¿qué hizo? ¿Estaba llorando? ¿Qué había hecho? ¿Qué no hizo antes de orar? No, ¿qué no hizo antes de orar? Cuando antes de orar, ella estaba en un lugar y había algo que ella no estaba haciendo, que su marido le dijo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no comes? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Sí, pero estamos hablando de... No, el voto lo hizo durante la oración. Antes de ella irse a orar, ella no estaba comiendo porque estaba afligida. Cuando ella terminó de orar, ella fue y comió. Ahí estaba demostrando gratitud. Él estaba viéndola. Sí, eso es durante la oración. Yo estoy hablando de antes de la oración y después de la oración. Antes de la oración no quería comer porque estaba afligida. Después de la oración se levantó y demostró que ella tenía fe de que su oración había sido contestada. ¿Cómo? Comiendo. Entonces, pastor, rogativa es pedirlo con oración. Es pedirlo con ruegos. Pero tú no ruegas a menos que de dentro de ti haya una fuerza que te impulse a rogar. Normalmente somos orgullosos y yo no le voy a rogar a esa persona. ¿Quieres que Dios te responda? Entonces pon tu alma en ello. Pon tu alma en tu oración, pon tu vida en tu oración. Cuando tú vas a orar, no ores simplemente por orar. Lleva tu vida delante del altar. Diga, hermano, dice. Yo digo que todo eso el apóstol exhorta Celo. Dale. que la hagan solamente por una sola causa, ¿no? No. Ok. Vamos viendo lo que hay aquí. Vamos viendo lo que hay aquí. Pero esto de acción de gracia no está solamente aquí. Esto no está solamente aquí. La acción de gracia debe acompañar a todas nuestras oraciones. Ahora, de nuevo, olvidemos tanto del asunto de la pasión, el fuego. Yo llevo mi vida, cuando yo voy delante de Dios, yo llevo mi vida en oración. Yo voy a Él no voy a orar, no voy a soltar palabras, sino lo que hay dentro de mí, lo que yo siento, lo que me da alegría y lo que me da tristeza, lo llevo delante de Dios. Entonces, Pablo solamente está aplicando eso a un tema, pero eso no es un asunto de un tema, es un asunto de mi relación con Dios. Entonces, aquí él dice que hagamos esto por todos los hombres, de tal manera que cuando nosotros oramos por este pueblo, ¿cómo hacemos? En realidad nosotros venimos delante de Dios y rogamos en nuestras oraciones y le pedimos a Dios, realmente hay fuego, hay pasión en nosotros para que mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija se convierta. Yo estoy clamando delante de Dios con todas mis ganas para que ocurra algo, o simplemente estoy orando porque es parte del protocolo. Hay que entender cuál es el tema, o sea, qué es lo que está diciendo aquí. Ahora, entrando en el mismo tema, estamos hablando de que hagamos esto por todos los hombres. Por todos los hombres, porque cuando la gente cita esto, es que el ser humano tiene esa situación, ¿no? La gente cita esto y se enfoca en el versículo 2, que dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esa palabra de eminencia a la gente le gusta mucho. Pero aquí dice que es por todos los hombres y él empieza a hacer una especie de desglose donde dice los reyes, o sea, cuando hablo de todo, es como si Pablo dijera,
Cuando yo estoy hablando de todos los hombres, no me refiero a tu amigo, a tu primo, no, me estoy hablando también de los reyes y de las personas, esos que son corruptos, que tú dices que se roban la plata. Ora por ellos, dice Pablo. Y no ores livianamente, ora con pasión por ellos. Es lo que dice. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este es el resultado de la oración que hacemos. Esto debe ser el resultado. Miren, hay cosas que nosotros tenemos que distinguir. Nosotros tenemos que distinguir la diferencia entre resultado y razón. Hay la razón. Cuando usted ve que la Biblia dice por qué, es la razón. Cuando dice para, es resultado. Es lo que va a pasar por lo que yo estoy haciendo. Debido a que yo estoy orando de la manera correcta, entonces nosotros vamos a vivir quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. ¿Piedad y honestidad de quién? De ellos y nuestra. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos orar por todas en el caso de nosotros, por los presidentes, por el vicepresidente, por los ministros, por los diputados, por los magistrados de la corte, por el contralor, por los magistrados del tribunal electoral, por los gobernadores, por los alcaldes, por los representantes, por toda esa gente nosotros debemos orar. Diga, hermano Dionisio. Bueno, ahora vamos a ver por qué debemos orar. Ok, pero mire lo que dice Pablo. Dice que porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios? Que oremos por ellos. Pero la pregunta aquí es, ¿qué debemos orar por ellos? O sea, ¿cuál debe ser nuestra oración? Señor, que no sean ladrones. No, esa no es la oración. Que sean salvos, eso es lo que dice el versículo 4, el cual quiere, se refiere a Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dicho al revés, ellos tienen que venir al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Sí, Cristo es la verdad. Ellos tienen que venir al conocimiento de Cristo. Nuestra oración es que ellos conozcan a Cristo, que ellos se vuelvan a Cristo, que cuando la gente conoce a Cristo, el que de verdad conoce a Cristo, se arrepiente de su pecado y se aparta de él. El que no se ha arrepentido de su pecado y obviamente no se ha apartado de él, ese no conoce a Cristo. Ese no es cristiano, ese es un falso cristiano. ¿Ok? Pero nosotros debemos estar orando todo el tiempo para que esa gente conozca a Cristo, para que ellos se vuelvan a Cristo. Esa es la única forma en que nosotros podemos vivir quieta y reposadamente. Y por cierto, ahora tenemos un ejemplo de esto. No, lo que está pasando en El Salvador. El Salvador hoy vive quieta y reposadamente cuando hace unos pocos meses atrás el año pasado, en marzo, en un fin de semana mataron a 57 personas. Pero hoy la tasa de mortalidad estaba por encima de 100 por cada 100.000 habitantes. Hoy está en 2 por cada 100.000 habitantes. Ahora, ¿pero qué pasó con Bukele? En estos días estaba viendo un video donde dice que cuando Bukele todavía no era ni alcalde. ¿Ustedes saben que Bukele fue alcalde? Él fue alcalde de 2 ciudades de El Salvador y una de ellas fue San Salvador. Cuando él todavía no era alcalde, llegaron un grupo de diputados a su oficina. Pastores. Perdóname, señor, por tal aberración. Llegaron un grupo de pastores a la oficina de Bukele. Y le dijeron, señor Bukele, lo buscan. ¿Quién me busca? Unos pastores. ¿Y qué quieren? No sé, lo buscan. Y el asunto es que lo dejó pasar. Esos pastores le dijeron, te traemos un mensaje de parte de Dios.
vas a ser alcalde de esta ciudad, vas a ser alcalde de San Salvador. Él ni se imaginaba que iba a ser, él ni vivía en San Salvador. Vas a ser presidente, él ni aspiraba a ser presidente. Y vas a tener otro cargo más, todavía más grande, pero ese no te lo podemos decir todavía. Hoy, en ese tiempo Bukele no creía en Dios. Hoy, Bukele confiesa a Dios. Y ahí estaba viendo un video hoy que decía que los grandes presidentes de otras naciones estaban molestos porque dice por la persona a la que Bukele atribuía lo que estaba pasando en El Salvador. Entonces pone el video y Bukele en ese video, que son de menos de 5 minutos, como 5 minutos, dijo como 4 veces o 3 o 4 veces que la gloria era de Dios, que era Dios el que estaba haciendo todo eso. Y hay unos países que ya están siguiendo la línea. Sí, ¿no? Y la gente está clamando que en otros países vayan. Entonces, si ellos se convierten, si los presidentes se convierten, la única manera en que nuestro país realmente camine como debe caminar es que los gobernantes sean de Cristo. No hay otra cosa. Y de que dejen de robar, y eso es la única manera, es que esa gente sea de Cristo. No va a ser no existe tal cosa como un hombre bueno que yo, no. Y aquí viene una frase que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo, ellos tienen que llegar al conocimiento de Cristo, porque Cristo es el que intercede por nosotros delante de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que orar por ellos. Pero, ¿cuál es el problema nuestro? Bueno, tenemos el problema del hermano Dionisio. El hermano Dionisio, apenas hablamos de los de eminencia, dijo que no sean ladrones. Tenemos ese asunto en la cabeza metido detrás. A nosotros no nos importa. Lo único que nos importa a nosotros es que esa gente conozca a Dios. Eso es lo único que nosotros tenemos que tener en la cabeza. Se robaron 100,000 dólares del Señor, que conozca a Dios. Cuando la gente conoce a Dios, devuelve lo que se robó, así como hizo Zaqueo. Devuelvo 4, si a alguien le he quitado de más, devuelvo 4 veces, dice Zaqueo, lo que he robado. Pero tienen que convertirse. Necesitan a Cristo con urgencia y la iglesia no está haciendo su parte. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por la hermana Toña. No me mira así, gracias a Dios por la hermana Toña, porque la hermana Toña nos hizo leer Segunda de Timoteo, porque palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Él inspiró esta palabra. Él mandó a que se escribiera. Por Él tenemos esta palabra. Y esa palabra Él la cumple si la iglesia se pone a hacer lo que tiene que hacer. Si nosotros nos ponemos a orar y a clamar, como dice aquí, porque ellos se conviertan, se van a convertir. Pero no se convierten porque la iglesia no hace lo que tiene que hacer. Porque no oramos como debemos orar. Porque creemos que tenemos razón para quejarnos de ellos. Nosotros no podemos estarnos quejando. Y Señor, perdóname a mí, ustedes hagan su propia oración. Pero no podemos estarnos quejando porque este se robó esto, porque este se robó el otro, que lo lleven para el infierno, que lo metan preso. Esa no es nuestra tarea. Nosotros no somos jueces. El juez es Dios. Pero Dios nos llamó a nosotros a bendecir y no a maldecir.
a orar por la gente. Esa es nuestra tarea. Y nos distraemos con muchas cosas. Yo no apruebo nada de eso. Me molesta, al igual que ustedes, que se pierda tanto dinero, pero el problema es que la iglesia no hace su parte. Ninguno de nosotros es un santito. Y si Jesucristo hubiera pensado como nosotros, nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice aquí que Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. Nosotros tenemos que entender quiénes somos. Cuando empezamos esta serie de lecciones, ya hace bastante rato, fue como en octubre, ¿no? No me acuerdo. Lo primero que tratamos de hacer con ustedes es, y voy a volver por ese camino, es hablar de quiénes somos. ¿Se acuerdan que hablábamos que somos hijos de Dios? ¿De que somos sal y luz? Bueno, el problema es que no somos nada de eso. Porque si fuéramos eso, nos comportaríamos como eso. Oraríamos, haríamos esto, entre otras cosas. Entonces nosotros tenemos que saber quiénes somos y vivir. Lo que nosotros hacemos es lo que somos. Así que, ay, él no quiso hacerlo, sí quiso. No me eche ese cuento. Lo que usted hace, usted dice, yo soy cristiano, pero vive como mundano. No, usted es mundano, no es cristiano. Yo soy cuadrangular, pero vive como bautista. Usted no es cuadrangular, es bautista. Yo soy bautista, pero vivo como católico. Usted no es bautista, es católico. Y yo soy católico, pero vivo como sea. Usted es lo que sea, pero no es católico tampoco. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, yo era como los católicos. A mí me preguntaban, ¿qué religión tú eres? Yo soy evangélico. Ni iba a la iglesia. Ni me acordaba cómo era eso. Pero me preguntaban, yo era evangélico, era lo que conocía de niño. Ahí me llevaban cuando era niño. Así que si me preguntaban, yo decía, no, yo soy evangélico. Tenemos que ser coherentes. Lo que nosotros decimos, eso es lo que tenemos que ser. Así tenemos que vivir. Ah, pero, pastor, lo que pasa es que a mí me da sueño, pastor, y yo me canso. Bueno, empiece a hacer ajustes en su vida. Empiece a hacer cambios. Empiece a hacer cambios. Nosotros hemos tenido que hacer cambios. Y yo estoy haciendo cambios todos los días prácticamente para poder cumplir. Y tengo muchos cambios que hacer, pero ahí voy haciendo cambios. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero todos estamos en camino de ser perfectos. Y una de las cosas que usted no puede hacer, que el cristiano no puede hacer, es conformarse con lo que usted es hoy. Usted no puede conformarse con lo que es hoy. Acompáñame a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y no voy a predicar de esto porque nos iríamos hasta la medianoche, pero quiero señalarle por lo menos dos palabritas aquí, dos expresiones. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos, o sea, quiere decir que si dice hasta que todos lleguemos, quiere decir que ¿qué cosa? Que no hemos llegado, vamos todos en camino, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Ok? Crezcamos, quiere decir que todos estamos en crecimiento. Crezcamos en todo. ¿En quién? En aquel que es la cabeza, es en Cristo. Nosotros estamos en camino, estamos creciendo, pero algunas veces, algunos de nosotros simplemente se estancan. Y se bloquean. No, usted tiene que seguir creciendo, usted tiene que seguir andando, usted tiene que seguir caminando. Ay, es que yo no puedo orar 2 horas. Bueno, empiece a esforzarse, empiece a hacer ajustes, empiece a hacer cambios. Ay, es que me da sueño, empiece a acostarse más temprano o empiece a dormir siesta en la tarde, pero usted tiene que pararse a orar, tiene que buscar el rostro de Dios. Usted espera que Dios le responda, le dé, le haga, pero usted no quiere hacer nada. Eso no funciona así, no va a funcionar así nunca. Tenemos una tarea con varias funciones. Y si vieron allá el texto que leímos, dice que cada miembro tiene su propia parte, cada uno tiene su propia tarea. Es como ahora que nosotros tenemos la campaña con las iglesias unidas, pero cada iglesia en su lugar está haciendo su parte, tiene que hacer lo suyo. Entonces, acá tenemos la tarea, tenemos 2 tareas básicas. ¿Cuáles son nuestras? Bueno, 3 tareas básicas, pero la tercera realmente se desprende de las otras 2. Tenemos 2 tareas básicas. La primera tarea básica, conocer a Cristo. ¿Cómo conocemos a Cristo? Por medio de la palabra. Si usted no estudia la palabra, no le conoce. Usted puede tener una idea, pero si usted no estudia la palabra, usted no va a conocer a Cristo nunca. Así que esa tarea es la más básica de todas. Y la segunda tarea básica es buscar el rostro de Dios en oración. Si usted no busca el rostro de Dios en oración, si usted no se mete en buscar el rostro de oración, nunca vas a tener un crecimiento realmente en Cristo. Es por medio de la oración. O sea, usted está en su casa y de repente usted dice, bueno, voy a empezar a leer la Biblia. Porque el pastor ha dicho que empecemos desde Génesis. Está bien, voy a abrir la Biblia. Pero si usted abre la Biblia así y empieza a leer, lo único que va a encontrar en el principio, creó Dios los cielos y la tierra fue el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua y dijo Dios sea la luz y ya. Pero si usted antes de eso se pone de rodilla y, como dije hace un rato, usted pone su vida en oración y le dice, Señor, mire, yo no entiendo nada de esto, yo quiero aprender, yo quiero que tú me muestres, que tú me reveles, que tú me digas lo que hay ahí. No lo vas a ver todo, pero va a empezar a ver y a disfrutar de la lectura de la palabra porque va a empezar a entender. Y usted no tiene idea de lo maravilloso que es cuando uno entiende lo que está allí, que lo he leído 1000 veces, pero, oye, ¿esto estaba ahí? Sí, sí estaba ahí.
pero yo necesitaba que el Espíritu Santo me lo mostrara. Usted no sabe lo que es estar en un culto, en medio de una prédica, y el predicador dijo algo que ni siquiera sabe, y usted que, plin, eso es lo que estaba buscando. Pero si no lo ha leído, no espere tener luz para comprender la palabra. Tiene que leerla, tiene que meterse. Y cuando usted se mete a estudiar la palabra y la disfruta y la saborea, y cuando usted se mete en oración, no va a demorar nada en empezar a hablarle a otros de Cristo. Porque esa palabra que usted está comiendo, que usted está recibiendo, va a estar empujando desde adentro de usted diciendo, quiero salir. Quiero que lo digas a los demás, quiero que hables a la gente. Y ahí es donde dice Jeremías, quise resistirlo porque no pude, era más fuerte que yo. Entonces, el Señor nos insta, nos dice que Él quiere, olvídese de Pablo. Pablo está hablando en el nombre del Señor. Exhorto, yo quiero que todos hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los presidentes, porque no tenemos reyes aquí, ya los españoles que oren por sus presidentes, pido por sus reyes, y los ingleses. Bueno, también dice que oremos también por toda esa gente, por los reyes de allá y por los presidentes de acá, por Bukele y por toda esa gente, por Petro también, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mire, si ellos se convierten, van a ser honestos. Y van a tener compasión de la gente. No se lo van a robar, porque la gente necesita y ellos van a sentir eso en lo profundo de su ser. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Aquí hay varias cosas. Bueno y agradable delante de Dios es que nosotros hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Bueno y agradable delante de nuestro Dios es que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí está la oración clave, ahí está el punto. Ellos deben conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué verdad tienen que conocer ellos? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ellos tienen que entender que hay un solo Dios. Todos nuestros presidentes, los que han presidido nuestro país hasta donde yo sé, todos son de aquella religión. Por lo tanto, ninguno de ellos cree en un solo Dios. Ellos creen que creen en un solo Dios, pero no creen en un solo Dios. Porque si usted va a Daniel, dice que los sátrapas y todo ese poco de locos llegaron donde el rey y le dijeron, haz un edicto donde nadie ore o pida más bien a ningún Dios ni hombre, sino solo a ti. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que el rey era Dios. Al que tú le pides, ese es tu Dios. Y ellos le piden a cualquiera menos a Dios. Por lo tanto, ellos tienen otro Dios y necesitan entender que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese no es ella, es Él. Y cuando ellos entiendan eso, entonces van a cambiar su manera de actuar. Tenemos que orar como pueblo de Dios. Tenemos que rendirnos delante de Dios. Tenemos que, y aquí voy a terminar. ¿Ustedes saben por qué nosotros no oramos como la Biblia nos manda? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber o no quieres saber? ¿Quieren saber o no quieren saber por qué no oramos como Dios manda?
Porque no creemos en Dios. Si usted cree en Dios, si usted le cree a Dios, usted se rinde, así como hizo Ana, va delante de Dios. Y el problema más grande que usted tenga no se lo confía sino a Dios. Y derrama su vida delante de Dios por ese problema. Y confía en que ya lo puso en manos de Dios. Pero nosotros no oramos, como dice aquí, porque en verdad no creemos en Dios. Y déjenme separar el trigo de la paja. Porque nosotros creemos que creer es creer en verdad, y creer no es creer, creer es creer. Porque uno no cree cuando cree, sino cuando cree en verdad. ¿Nadie entendió? Yo sé. Pero quiero que piensen que hay dos creer. No hay un solo creer, hay dos creers. Está el creer que queda en mi cabeza. Ah, sí, yo lo sé, yo creo, yo sé que está ahí. Y está el creer que me lleva a actuar, que me mueve, que hace que yo actúe de una manera diferente. Si yo creo que Dios es Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tomar las cosas de Dios a la ligera? ¿Voy a presentar excusas diciendo, ay, lo que pasa es que... No, porque Dios es Dios. Se acabaron las excusas. Y Dios se convierte en lo principal, en lo primero, en lo único. Y todo lo demás depende de mi relación con Dios. Pero cuando yo no creo, sino que creo, en vez de creer, creo, que no creo en realidad, entonces Dios no es mi Dios. Porque cuando llegan las dificultades y las cosas, en vez de buscar a Dios, en realidad busco otro camino. O me pongo de rodillas y hago una oración liviana pensando que Dios va a responder de alguna manera cuando yo estoy orando sin fe. Y cuando yo oro sin fe, dice la Biblia, es imposible que yo agrade a Dios. Entonces, nosotros tenemos que decidir realmente si Dios va a ser nuestro Dios o si Dios no va a ser nuestro Dios. Si le creemos a Él o no le creemos. Si creemos que Él es real o no creemos que Él es real. Porque no se trata de lo que yo crea aquí en mi cabeza. Se trata de lo que yo hago con lo que yo creo. Se trata de que si lo que yo creí modifica mi manera de actuar o si lo que yo creí simplemente lo creí. Usted decida. ¿Va a modificar su manera de actuar por lo que usted cree o va a seguir viviendo de cualquier manera por lo que usted dice que cree, que no es lo mismo que lo que cree? ¿Qué va a hacer? Cada uno tiene que tomar su decisión. Esta es la misma pregunta que hice cuando llegué aquí, que puso a Toña a pensar un buen rato. ¿De quién es su hija? Si Dios se la pide para China, ¿qué hace? No, pastor, no. Pero la semana siguiente, pastor, ya la entregué. Vaya, se dice. No se la pidieron, para allá la tiene aquí cerquita. Hermanos, miren. Muchas veces decimos, Cristo viene pronto. Pero en verdad no lo creemos. No lo creemos. Porque si nosotros lo creyéramos, nuestra manera de conducirnos sería distinta. Si nosotros creyéramos que Cristo viene pronto, nosotros estaríamos aquí todos los jueves. Los que tienen libre en la mañana, aquí estarían en el ayuno. Y el resto estaría en la tarde orando. Y principalmente el jueves porque es el culto de oración. Si nosotros creíamos que Cristo viene pronto, no nos saltaríamos ningún ayuno. Si nosotros creyéramos que Cristo viene pronto, estaríamos metidos de cabeza en todo lo de la campaña. Si nosotros creyéramos que Cristo viene pronto, no dejaríamos, o sea, yo tendría que estarlos echando de aquí. No sabría qué hacer con ustedes porque estarían siempre encima de mí. Pastor, ¿qué hacemos? Pastor, ¿a dónde vamos? Pastor, ya tendrían a este pueblo loco. La gente no sabría qué hacer porque ustedes los mantienen
Cristo te ama, Cristo tienes que convertirte, tienes que cambiarte, tienes que arrepentirte. La gente los estaría echando de aquí. Pero nosotros no creemos que Cristo viene pronto. ¿Cuándo viene Cristo? Pero si nosotros no creemos eso, si nosotros lo creyéramos, nuestra manera de comportarnos sería distinta. ¿Por qué? Porque es que lo creemos aquí. Y se ha convertido ya en un eslogan. Cuando yo pregunto, ¿cuándo viene Cristo? En automático, la respuesta. En Cayuco tenían el asunto de que, ¿cómo están? Que eso parece que todo el mundo lo tiene. Bendecido y en victoria. Y mucha de esa gente está ahí como que nada más lo contestan por automático. Quiero que sepan que ese eslogan me hizo a mí dejar de decir todos los eslogans del mundo. No respondo cuando dicen, ni aun cuando dicen los buenos que dicen que ¿quién vive? Cristo. A veces respondo, a veces no. Porque Cristo vive en realidad. Y yo sí lo creo. Cristo viene pronto. En verdad, el tiempo se ha cumplido. En cualquier momento vamos a escuchar la trompeta y el Señor va a aparecer. Y los que estemos listos, pues nos vamos, y los que no están listos, pues no están listos. A los más pequeños, Angelis, Fabián, Natalie, Anesh, Joanis, Evans. Cuando uno está de la edad de ustedes, uno solo quiere divertirse, solo quiere pasarla bien. Es más, nuestros padres quieren que nosotros juguemos y que la pasemos bien y que nos divirtamos. Y yo no tengo nada en contra de eso, pero el tiempo es corto para todo el mundo. No solamente para los adultos, para los niños también. Y yo quiero exhortar a los padres que no pierdan tiempo. Yo quiero decirle a los niños que quizás usted no entienda mucho ahora, pero empiece a buscar de Dios, ahora que está niño. Entréguele su vida ahora. Padres, si ustedes aman a sus hijos, no estén jugando a los papás y a mamá. No estén con el asunto de que, ay, que yo, pero es que quiero que se divierta. Sí, hay un momento, de ahí dice que hay tiempo para todo, pero no son 24 horas al día. No son las 12 horas que hay sol, que hay luz en la tierra. Usted debe dedicar tiempo a que ellos conozcan la palabra, a que ellos conozcan a Dios, a que ellos al principio no van a querer, se van a poner remolones. Claro, esa niña que está ahí, que ya tiene, todavía está a tiempo. Cuando llegue a los 5 o 6, no va a querer leer. Y va a ser un lío enseñarle a leer. Pero si desde ahora se le pone los libros delante, se le van señalando, aunque ella no los aprenda desde el principio, cuando llegue el momento, ella va a estar acostumbrada a eso y no va a tener problemas. Pero esperamos a que pase el tiempo. El tiempo de formar a los niños son los primeros 5 años. Y nosotros desperdiciamos esos 5 años. Ese es el tiempo donde usted puede enseñarle que Dios es real, puede enseñarle a orar, puede enseñarle que venir a la iglesia es importante. Cuando los llegan los 5 años, la cosa se pone cuesta arriba. Y algunos esperan hasta los 9 años cuando ya casi no se puede. El tiempo es corto. Y supongamos que Cristo venga dentro de 100 años. ¿Usted sabe cuánto tiempo va a vivir? ¿Usted sabe qué día va a morir? No pierda el tiempo. Es tiempo de buscar el rostro de Dios. Ustedes saben que el tercer país que más persigue a los cristianos está al lado nuestro. ¿Sí? Y el segundo país
o el primero, no sé si es el primero o el segundo, también es de América Latina, en México. Los tenemos aquí cerquita. La persecución está soplándonos las orejas. Y usted no sabe. Usted no sabe cuánto tiempo va a vivir. Usted no sabe cuánto tiempo nosotros vamos a tener calma en Panamá. Usted no sabe si mañana se forma la persecución contra los cristianos y que va a decir, no, yo no soy cristiano para no ir preso. Usted va a negar a Cristo para no ir preso. Usted va a negar a Cristo para que no lo maten. Porque eso es triste. La oración es clave. El conocimiento de la palabra es básico. Si usted quiere estar firme en verdad, no juegue. Métase con Dios, pero métase en serio. Dios está buscando, así, está escaneando, está rastreando la tierra, buscando gente que realmente tenga un corazón para Él, que quiera hacer su voluntad, que quiera agradarle. Y la pregunta es, ¿será usted uno de esos?